Quería hablar sobre estos temas del sexting y el uso del celular con los fines de imprimirle a la comunicación una impronta erótica o sexual, sea a partir del envío de fotografías, de textos o de emoticones. Es curioso esto, estamos en la época del bullying, del burnout, del borderline, de los coaches, que no es una patología, pero es una práctica patologizadora de algunas prácticas profesionales, como de la psicología, por ejemplo, y no tenemos un nombre en español para poder denominar una actividad tan creciente y tan extendida. Esto nos invita a una reflexión, que no va a ser el centro de la conferencia, pero sí una reflexión que nos permita pensar cómo la categorización de nuestras prácticas profesionales o cotidianas están hechos bajo una nomenclatura que nos es ajena y que por lo tanto esa nomenclatura, que tiene un sentido en su creación, termina de alguna forma condicionando nuestra comprensión del mundo. Bueno, pero esto me parece una puntualización necesaria, pero marginal de alguna manera. Yo quiero centrar esta intervención en 3 puntos, si es que se puede dividir en 3 puntos este breve espacio en el que estamos. El primero lo titularía el sexting fue lo primero, o al principio todo fue sexting. El segundo lo titularía referido esto al tema este de la creencia de que es una práctica tóxica, una práctica que de alguna forma hay que limitar, lo titularía más sexting, por favor. Y la última lo titularía una palabra puede más que 1000 imágenes. Vayamos a lo primero. Yo creo que hay una creencia falsa de que esta cuestión de comunicarnos erótica y sexualmente a distancia está originada en el celular, y que es una conducta asociada a una práctica desmedida, adictiva o patológica de este medio de comunicación. Sin duda podemos encontrar antecedentes de la erotización de la comunicación a distancia en prácticamente toda la historia, desde que hay un registro, por lo menos escrito, de la historia de los hombres. Yo quiero mencionar como ejemplo, muchos de ustedes conocerán a James Joyce, un escritor quizás uno de los narradores más importantes del siglo XX, famoso además de sus novelas por la correspondencia erótica y sexual que tenía con su esposa. Yo sería incapaz de leer en este momento las cosas que él escribía, salvo una pequeña introducción de una carta, cuando dice: eres mía, querida, eres mía, te amo. Todo lo que escribí arriba es un solo momento o dos de brutal locura. La última gota de semen ha sido inyectada con dificultad en tu sexo. Antes que todo termine, mi verdadero amor hacia ti, el amor de mis versos, el amor de mis ojos, por tus extrañablemente tentadores ojos, llegue soplando sobre mi alma como un viento de aromas. Claro, la dimensión poética de este texto quizás oculte o minimice la excitación en la cual se sostiene. Es un hombre excitado que en las condiciones de su código de expresión y de la forma de comunicación practica una relación sexual a distancia. ¿Cuál sería la diferencia entre esto que ahora llamamos sexting y aquello otro? Yo diría, para introducir una expresión que usamos en otros campos del conocimiento, que el sexting antes era asincrónico y el sexting actual es sincrónico. Claro, porque esta carta del Joyce excitado en una noche sin su amada, y el día que su amada recibiera la carta y fregara contra su pecho la hoja del papel, excitándose asincrónica o desincrónicamente en este caso, mediaba el tiempo de las comunicaciones, ¿verdad? Pero no solamente Joyce dice algunas cosas interesantes. Quiero leer también un breve texto de Frida Kahlo a Diego Rivera, cuando le dice: nada comparable a tus manos, ni nada igual al oro verde de tus ojos. Mi cuerpo se llena de ti por días y días. Eres el espejo de la noche, la luz violeta del relámpago, la humedad de la tierra, el hueco de tus axilas en mi refugio. Toda mi alegría es sentir brotar por la vida de tu fuente flor que la mía guarda para llenar todos los caminos de mis nervios que son los tuyos. También entre la excitación de Frida y en este caso y la de su esposo mediaba una distancia de tiempo, un intervalo. Pero con esto quisiera puntualizar
que las particularidades de esta forma de comunicación dada por el uso del teléfono tienen que ver básicamente con que es una comunicación sincrónica. La excitación, el deseo de una cercanía transponiendo las distancias es una necesidad que atraviesa la comunicación humana. Claro, lo que pasa es que estamos en una era paradójica, si se quiere. Estamos en una era de exaltación del medio de comunicación y en una época de estigmatización de ese medio de comunicación. Y crecen por todos lados cantos de sirena que piensan que se está desnaturalizando lo esencial de la comunicación humana porque el sujeto está relacionado cotidianamente con el teléfono celular como la prenda más íntima. Pero yo pregunto, nuestras abuelas, las mías o las tátaras abuelas de ustedes por la distancia de edad, cuando andaban con su camafeo colgado, ese colgante que dentro llevaba la foto del marido, del novio, del hijo, pegado al cuerpo, que lo sacaban con delicadeza y lo colocaban en la mesita de noche por un rato y se lo volvían a colgar. ¿Alguien habló de la dependencia o la adicción al camafeo con la foto del sujeto amado? Yo digo, ¿cómo no estar pegado diariamente al celular? Si el celular es a la vez el camafeo de las abuelas, la cajita donde se guardaban todas las fotos familiares y la cajita de música donde alguna vez bailaba la bailarina aquella en punta de pie con un acorde patético, pero amado. Bueno, si tenemos un aparato que puede tener todas las fotos del mundo, toda la música del mundo y toda la dimensión de la comunicación posible, yo me preguntaría, ¿cómo no estar pegado al teléfono y hacer de este un aparato ortopédico que ensanche infinitamente nuestras capacidades y nuestras habilidades? Creo que hay que pensar el celular como una amorosa ortopedia, como una fantástica ortopedia que ensanche infinitamente las posibilidades de la comunicación humana. Por eso titulaba la primera parte, que lo primero fue el sexting. La segunda, que quería titular como más sexting, por favor, tiene que ver con que esta comunicación erótica a distancia es un intento de romper la distancia del uno y del ser otro. Yo digo, ¿hay amor o hay sexo que no sea a distancia? Si no hubiera distancia no habría amor y no habría sexo. Distancia que a veces está representada en territorios extensos y a veces está representada en una mirada que no encuentra a la otra y queda de alguna forma perpleja ante la noción esta del abismo que nos separa. Hay sexo, hay amor, porque hay una distancia a vencer para unirnos en esta ilusión de que somos solo uno, aunque sea por un momento. Entonces yo digo, si nosotros nos preguntamos qué hacer con esto del teléfono celular y este uso para el vínculo erotizado o sexualizado, yo creo que la respuesta es, si es necesario más comunicación, si es necesario más amor, es necesario más sexo y es necesario más sexting. No es este un problema. El problema en todo caso será el mismo que se plantea en las relaciones personales, las condiciones del cuidado. Así como le decimos a nuestros adolescentes, no te olvides de usar condones, deberíamos decirle, no te olvides de tener cierta seguridad de dónde pones las fotos, teniendo en cuenta que el Internet es de forma un pozo negro, un vacío infinito donde las cosas se pierden y van a parar a distancias a veces que son imposibles de pensar o de predecir. Entonces hay que pensar en una profiláctica del sexting y no en un discurso, digo, chabacano, pobre, mediocre, de pensar que en la práctica, en una de las prácticas del amor, hay un peligro en vez de pensar que hay una posibilidad. Y además, y para entrar a la última parte que yo quería titular, una palabra puede más que 1000 imágenes, bueno, claro, esto tratando de revertir esta formulación tan repetida, a veces en forma vacía, de que una imagen puede más que 1000 palabras, ¿no? Pensando en el Homo videns, aquel que pareció haber sustituido la idea aquella del Homo sapiens, un hombre definido por la capacidad de ver o de presenciar escenarios donde se desarrollan acciones y a veces a distancia. Yo creo que en mi práctica del consultorio, me refiero, no en mi práctica como sextienador, que también, por supuesto, podría contarles algunas historias, pero la ley de la abstinencia de los psicoanalistas me impide hacerlo.
En el consultorio yo veo frecuentemente una cosa, que el paso siguiente a esto de la fascinación por la imagen o la foto del desnudo mandada está sustituida por una reivindicación de la palabra. Claro, por supuesto que hay algunos mensajes erotizados de este tipo que siguen sosteniendo la imagen como principal sostén comunicativo. En estas aplicaciones para buscar pareja, a veces el hombre o la mujer, cualquiera de los dos, encuentra un mensaje y dice, mándame una foto de tu pene, para saber si seguimos conversando o no, ¿no? Para saber cuál es la dimensión de nuestras intenciones, ¿no? Claro, en esa cosa más burda, pero la cosa amorosa, de tratar de excitar al otro para a través de la excitación ser mirado por el otro con deseo, que es en definitiva la naturaleza esencial de lo humano, la posibilidad de ser deseado por el otro y de desear el deseo del otro. En esto la palabra, luego del periodo de fascinación de la imagen, va encontrando un espacio, yo creo que interesantísimo, ¿no? Porque en definitiva, una palabra puede más que 1000 imágenes. Una palabra que tenga que ver con el tono, con el susurro, con el jadeo, con la excitación, con la pausa, con el quebranto, con la separación de las sílabas, con los hiatos, con los diptongos, con la violación de la estructura de la propia palabra al decirla, es una fuente de comunicación y excitación humana, sin duda, más poderosa que la imagen de un pene, de un pecho. Entonces digo, este movimiento, que algunos podrán decir que no existe, yo lo veo en la clínica, de tratar de salirse de esta comunicación a distancia de carácter erótico sexual, puramente apoyada en la imagen para poder centrarnos otra vez en la palabra dicha, entredicha, susurrada o como sea, me parece que es un movimiento convulsivo. Es un movimiento que cambia de algunas formas algunas de las conceptualizaciones hegemónicas de nuestra contemporaneidad. El pensar que el desarrollo prodigioso de la imagen había sustituido de una vez y para siempre el mundo de la palabra. Pero la novedad es esta, parece que la palabra no estaba muerta, andaba de parranda. Y a mí me parece entonces que la idea de esta plática es invitar a un desenfrenado, en los códigos de desenfreno que cada uno quiera, ejercicio de lo amoroso en todas sus formas, y por lo tanto un desenfrenado, en la medida de cada uno, ejercicio de la comunicación erótica a distancia por los medios que sean. Tampoco la carta muerto, bajo la espada del WhatsApp. Pero de todas maneras me parece que hay una posibilidad de reivindicar la palabra y el carácter erótico, porque la palabra contiene a todas las imágenes posibles, porque las imágenes se desprenden en definitiva de las posibilidades de interpretación de la palabra. Bueno, esto es lo que yo quería conversar con ustedes. Una plática sobre sexting, además de ser útil o interesante, debería ser excitante. No sé si eso habrá sido posible, pero por lo tanto yo quiero retirarme para poder saciar mi agitación. Chao, hasta luego.